Bien, pueden buscar Colosenses capítulo 3 y como no anoté el versículo ya se me olvidó. Capítulo 3 y versículo 3. Bueno, podríamos leer un poco el contexto, ¿por qué no del 1 al 4? La semana pasada vimos que Dios es infinito. Y hoy vamos a ver algo parecido, pero también distinto. Y quiero presentar el tema y vamos a enfocarnos en esta idea. Dios es inmenso. Cuando empecé a enseñar un poco a los niños al principio del año, y eso no duró mucho porque la vida se puso loca, pero al principio del año empezamos a ver algunas cualidades con los niños, y para decirlo en forma más infantil, más juvenil, Dios es grande. Pero acuérdese, el primer atributo, Dios es infinito, entonces Dios es infinito también en su grandeza, es infinitamente inmenso. Colosenses capítulo 3, voy a empezar en versículo 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La idea de que en versículo 3, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios es tan grande que es mucho más grande que nuestras vidas. Queremos pensar de nosotros como seres grandes, importantes. Y luego el versículo 4 dice que Cristo es nuestra vida. O sea que es más grande que la suma de todos nosotros combinados en uno, porque no es tan solo mi vida, no tan solo la vida de la hermana Camila, también la vida del hermano Gabriel, la vida del hermano Félix, y así es la vida de todos nosotros. Todos nosotros compuestos, todavía estamos escondidos en Dios porque Dios es inmenso, es más grande aún que eso. No sé si te acuerdas cuando de niño alguien te daba un regalo, quizás una bicicleta, quizás una muñeca, quizás, no sé, un chocolate incluso. Y esa cosa te encantó hasta que viste que tu amigo tenía uno más grande. Y luego de repente ya no te gustaba el tuyo tanto, porque querías el de tu amigo, porque querías el más grande. Bueno, no en toda circunstancia, pero generalmente todos queremos lo más grande. Los varones creo queremos músculos más grandes, queremos quizás una torta más grande, algunos una casa más grande, aunque la torta más grande y la casa más grande también tienen su lado negativo. Todos queremos quizás un auto más grande, especialmente cuando ya no caben en el auto. Queremos el sueldo más grande, queremos las joyas más grandes, pero hoy quiero estudiar que Dios es el más grande, Dios es inmenso. Antes de seguir, vamos a orar. Señor Padre, gracias por tu palabra, gracias por ser quien eres. Y Dios, mientras tomamos un momento para estudiar tu palabra, ayúdanos a entender un poco más de tu ser. Dame las palabras para explicar tus verdades, pero tu obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Déjame primero explicar lo que quiero decir con Dios es grande. ¿Por qué puedo decir que Dios es grande? Dios es inmenso. Primero, Dios creó todo. Creo que todos lo entendemos. En Génesis capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y de niño, yo me acuerdo, no sé tu memoria de cuando eras niño, yo de niño imaginé que Dios es grande, más grande que el árbol, más grande, porque para mí un árbol era muy grande, así que Dios era más grande. Mis niños, especialmente la primera, se fascinaron con la historia de Goliat. Entonces, de hecho, me acuerdo un día cuando la primera, para no mencionar su nombre, la primera me preguntó: ¿Dios es más grande que Goliat? Sí, Dios es más grande que Goliat. Más grande que eso no se puede imaginar de niño. Pero luego, de adolescente quizás, o incluso en la enseñanza básica, te enseñaron qué tan grande es el universo. De que hay otros planetas que ni con el ojo podemos ver. Y para imaginar que Dios creó eso también, oh, Dios es mucho más grande de lo que habíamos imaginado cuando éramos más chicos. Y luego, algunos expertos hoy día dicen que hay soles tan grandes que miles de nuestro sol podían meterse dentro de ese sol y todavía sobraría espacio.
O sea que hay cosas que todavía no hemos descubierto y yo entiendo que Dios también creó eso. Dios es grande. ¿Qué tan grande? Infinitamente grande. Más grande de lo que tú y yo podemos imaginar. Cuando podemos formar una idea de la grandeza de Dios, de qué tan inmenso es Dios, le prometo, Dios es más inmenso, es más grande incluso que esa idea. Yo no sé hasta dónde alcanza el universo o el espacio, pero sé que Dios alcanza más, porque Dios es inmenso. No tan solo eso, estamos en Colosenses. ¿Quién quiere leer capítulo 1, versículos 16 y 17, por favor? Capítulo 1, 16 y 17. ¿Lo conoces? Adelante, sí, Colosenses 1, 16 y 17, hermano Félix. Ya, dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Gracias. Primero, en versículo 16, el mismo punto que acabamos de ver, Dios creó todo. De hecho, ni estamos hablando de la Trinidad de Dios, estamos destacando una parte de Dios, estamos destacando al Señor Jesucristo. Pero versículo 17 nos agrega una información adicional. No tan solo creó todas las cosas, sino que también sostiene todas las cosas. No es que hizo al mundo y lo abandonó. No es que lo hizo y ahora no tiene que hacer nada más con ella. Construimos una cabaña en Coronel y cuando empezamos a hablar del forro, y la misma conversación vamos a tener con el forro del segundo piso aquí donde vamos a tener madera, yo quería, y como soy el único que decide en Coronel, yo decidí tener un siding PVC, porque para mí el siding PVC es casi eterno. No es eterno, pero puede estar 20, 30, 40 años sin tener que hacerle nada más que lavarlo. Mientras veo el siding de fibrocemento, con el tiempo aquí las otras casas que tienen se quiebra con el sol, donde lo atornillaron, se rompió y algunos están cayendo, hay que reemplazarlo. Entiendo también que si uno lo golpea puede quebrarse. Algunos dijeron, ay, ¿por qué no pones siding de madera? Bueno, el siding de madera lo tengo que tratar, lo tengo que volver a sellar cada año y yo no quiero hacer eso, yo quiero hacerlo y quiero poder olvidarme de ello. Dios no hizo al mundo para luego olvidarse del mundo. Dios creó al mundo y sigue sosteniendo al mundo. Nosotros quizás podemos hacer muchas cosas. Un maestro constructor, no sé, el hermano Pedro no está, pero el hermano Pedro entiendo que fácilmente en su vida construyó más de 40 casas. ¡Wow! El hermano Pedro es un gran hombre porque creó 40 casas. Pero ¿cuántas de ellas las viene sosteniendo hoy día? 0. Él no sostiene las casas. Él las creó, las hizo, las dejó ahí y listo. Él no puede sostener 40 casas. Tú y yo ni con suerte podemos sostener un muro, ¿verdad? Y después nos vamos a cansar. No, no podemos sostenerlo. Pero Dios no hizo al mundo para abandonarlo. Hizo al mundo y sostiene al mundo. ¿Por qué? ¿Cómo lo puede hacer? Porque Dios es inmenso. Y vamos a llegar a estas aplicaciones. Dice pastor, bueno, ya entiendo la idea. ¿Cómo me afecta? Vamos a llegar a eso en un momento. Esta casa fue creada por una constructora y sus trabajadores, pero ellos no sostienen la casa. El ladrillo, los fierros, el cemento, la madera sostienen la casa. Pero, ¿quién sostiene el ladrillo, los fierros, el cemento y la madera? Dios. Si usted no cree, acuérdese lo que sucedió en 2010, aquí mismo. Vino un terremoto. Quizás Dios dijo, bueno, voy a dejar de sostener algunas cosas por un rato y van a ver qué pasa cuando Él así lo quiere. Dios es tan inmenso, tan grande, que nada aparte de Él podría crear todo el mundo y nada aparte de Él podría sostener todo el mundo. Si en algún momento hay un comentario, ya saben, algunos están buscando un versículo, si quieren compartir un versículo, adelante. Más que eso, Dios es creador de todo. Dios es el sustentador de todo, ¿lo digo bien? Sí, el sustentador de todo. Y Dios también es el dueño de todo. 1 Corintios 10:26. 1 Corintios 10:26. Las mamitas están encargadas de cuidar a los niños, no hay problema, pero si alguien quiere leerlo, 1 Corintios 10,
26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Estoy tomando este versículo fuera de contexto, pero Pablo está destacando una verdad ya reconocida para destacar otro punto en el contexto. Así que no estoy torciendo la palabra de Dios al sacarlo del contexto de 1 Corintios capítulo 10. Dios también es dueño de todo. Del Señor es la tierra y su plenitud. Ahora, no hay realmente nada que se asemeja, que se podría comparar a esta idea de que Dios es dueño de todo. Uno podría quizás llegar, yo podría llegar a tu casa y algunos podrían decir, mire, todo lo que ves aquí, yo soy dueño de esto. Bueno, humanamente hablando, sí. Tu título quizás está en la casa, tú compraste el sofá, el televisor, eres humanamente hablando dueño de eso. Pero realmente Dios es dueño de todo eso. Y nunca llegamos a un lugar y vemos muchas casas y decimos, "Oh, todo esto, Él es el dueño de todo esto". Nunca sucede. Quizás lo más parecido que se me viene a la mente, entiendo que cuando Lota empezó como una ciudad minera, en el sentido de que la mina había comprado el terreno ahí para poder excavar el carbón, y mientras hacían eso ellos construyeron casas y esas casas básicamente las arrendaron a los trabajadores. Tenían incluso supermercados donde los trabajadores tendrían que venir y gastar sus monedas, según entiendo, no sé, algo parecido por lo menos sucedió en los Estados Unidos. No los pagaban en dólares o pesos, los pagaban en monedas de la mina. Hasta su salario, todo pertenecía a la mina. Y algunos incluso podrían decir los trabajadores pertenecían a la mina porque estaban ya tan endeudados. Así era el sistema, así de abusivo era el sistema. No sé si realmente era así en Lota, entiendo que así era en muchas partes de los Estados Unidos. Uno podría haber llegado y decir, es que todo esto que ves, la mina es dueño de todo esto. Pero no sería cierto. La mina no es dueño del aire que respiran. La mina no es dueño del mar que está ahí al lado. La mina se cree ser dueño del terreno y el carbón se cree ser, pero realmente no lo es. El que lo es inmenso. Porque no tan solo es el dueño de Lota, sino es el dueño de San Pedro de la Paz, el dueño de Concepción, el dueño de Chile, el dueño de todo el mundo. Del Señor es la tierra y su plenitud. Deuteronomio 10:14, yo lo leo para que no lo tengan que buscar. He aquí, de Jehová tu Dios es el cielo, y el cielo de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Dios creó todo, Dios sostiene todo y Dios es dueño de todo porque Dios es así de inmenso. Yo me acuerdo cuando pude conocer a una persona que era dueño de este restaurante y este restaurante y este restaurante y dije, wow, estoy en la presencia de un gran hombre. Contra Dios no es nada. Ninguno de nosotros somos nada comparado con la inmensidad de Dios. ¿Qué aplicaciones podemos sacar de esto? A no ser de que alguien quiere agregar algo a la explicación o la defensa de la tesis que he presentado en estos 15 minutos. Una idea básica, lo entendemos. Pero las aplicaciones para mí, cuando empiezo a meditar en la inmensidad de Dios, no tan solo la infinitud, que Dios lo es todo y lo es al infinito, sino lo grande que es. Podemos entender en Salmo capítulo 13, no lo anoté, si alguien quiere buscarlo conmigo puede, en Salmo, y si es Natán, no es Salmo capítulo 13, es Salmo capítulo 139, me faltó un 9 ahí. Un salmo conocido. Adelante, hermano Gabriel. Sí, una idea para complementar lo que se está diciendo es que se ha mencionado que Dios es el creador de todo, el dueño de todo, el sustentador de todo. Y de hecho dice el apóstol Pablo que Cristo todo lo llena en todo. Creo que es necesario hacer la distinción entre lo que se acaba de mencionar y el falso concepto de Dios que tienen las religiones panteístas, que dicen que todo es Dios. Entonces nosotros creemos que Dios es omnipresente y que Dios todo lo llena en todo, pero eso no significa que Dios sea todo. Entonces, en ese sentido las religiones hinduistas dicen que el cielo es Dios, la tierra es Dios, los árboles son Dios y que cada persona, cada ser humano es Dios. Eso no es lo que la Biblia enseña y creo que es necesario trazar esa línea para no cometer errores al momento de compartir el Evangelio,
o conversar con alguien que tenga esas creencias que son orientales, de que todas las cosas existentes son Dios o parte de Dios. Gracias. Sí, yo no puse mucho tiempo en pensar en las ideas falsas que podrían estar relacionadas con esta, pero ayuda siempre a hacer esa aclaración. Dios creó todo, Dios sostiene todo, Dios es dueño de todo, pero Dios no es todo. Aunque hay un versículo que dice algo parecido, pero no es lo que quiere decir. El árbol no es Dios, el aire no es Dios, el mar no es Dios, los animales no son Dios. Dios es Dios, tiene su propia identidad. Tal como cuando yo voy a tu casa y dices, yo soy dueño de todo esto aquí en la casa. Bueno, no estás diciendo que tú eres el televisor ni que el televisor eres tú. No, hay identidades distintas, hermano Félix. Yo tengo una consulta. Lo que pasa es que a veces leo comentarios y dicen respecto a esto de que como Dios creó todo y creó al mal, entonces Dios tiene una parte mala. También es una buena confusión que podría surgir de qué pasa con esa idea de dónde viene la maldad. Y es una pregunta muy compleja. Tenemos tiempo, así que podríamos... Adelante, Gabriel. Así que para aclarar eso, el mal no es una cosa. El mal, se puede decir, podríamos decir que es un adjetivo. No es una sustancia, no es una cosa que se puede tocar o palpar. Por ejemplo, Dios es creador de toda la vegetación y eso incluye la marihuana. Pero Dios no es el creador de la adicción a esta planta. Lo mismo, Dios es el creador de varón y mujer y Dios es quien estableció el matrimonio. Pero Dios no es el creador de las relaciones extramaritales. Entonces, el mal no es una cosa que se puede palpar. Entonces, en ese sentido no podríamos decir Dios es el creador del mal, porque el mal no es una sustancia. El mal es aquello que escapa de la voluntad de deseo o de precepto o de decreto de Dios. En ese sentido, Dios no es el creador del mal, porque el mal no es una cosa que se puede palpar o manipular. Gracias, una respuesta más concisa de lo que yo pudiera dar y más clara. Claro, creo las cosas, pero no creo el mal, que es desobediencia a la voluntad de Dios al fondo. Y podríamos definirlo de distintas formas. Pero bien, llegando a Salmo 139, las aplicaciones. Si Dios es inmenso, la primera aplicación, que es sencilla, y vamos a estudiarla en mayor detalle más adelante, no hay lugar donde Dios no está. Más adelante vamos a ver la omnipresencia de Dios. Pero muchas veces yo malentiendo la omnipresencia de Dios. Y voy a explicarlo en un momento. ¿Quién tiene Salmo 139 y quiere leer el versículo 9 y 10? Adelante, hermana Roxana. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y pudiéramos leer el contexto, versículo 8, si subiera al cielo, ahí estás, si el infierno hiciera mi lecho, he aquí, ahí tú estás. Hubiera notado también el versículo 8, pero gracias, hermana Roxana. ¿Cómo es que Dios puede estar en el cielo, en el infierno, en el extremo del mar? ¿Cómo es que Dios puede estar en todo lugar? No hay ninguna otra persona, no hay ninguna otra identidad o cosa que pueda estar en todo lugar a la misma vez. Yo antes, no hace un mes, pero cuando era niño yo pensé de la omnipresencia de Dios en el sentido de que cada lugar donde yo voy Dios me acompaña. Pero eso no es lo que estamos diciendo. Dios es inmenso en el sentido de que Dios es mucho más grande que el universo, en el sentido de que Dios llena todo. Dios ya está donde quiera que voy. No es que me acompaña y deja de estar donde yo estaba. No, Él ya está. Quizás se podría asemejar un poco a la atmósfera. La atmósfera, el aire que respiramos donde quiera que voy, no es que el aire me acompaña, el aire ya está. Sin embargo, hasta la atmósfera tiene sus limitaciones. Uno puede crear una caja, sellarla bien y sacar todo el aire de dentro y ya, la atmósfera no llega ahí. Con Dios es imposible crear un espacio y decir, no, ahí no entra Dios. Porque Dios está en todo lugar. No hay lugar donde Dios no está. Él ya está en mi casa, Él ya está en tu casa, Él ya está en la casa de mis padres en los Estados Unidos. No hay lugar donde Dios no está. Por eso lo anoté más adelante, quería anotarlo. Sí, creo en Salmo capítulo 23.
estas notas las finalicé hoy día. Dije, durante la semana voy a adelantarme y no pasó. Bueno, me estoy adelantando al siguiente punto, pero más que nada el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. A veces en medio de la dificultad, en medio de la prueba, pensamos, ¿dónde está Dios? ¿Estará Dios conmigo? Sí, tómalo por dado, tómalo por escrito. Dios está en todo lugar. Es tan inmenso que no hay lugar donde Dios no está. Él ocupa todo el espacio que nosotros conocemos. Isaías capítulo 40. Versículos 15 al 17, el que lo encuentra, por favor. No tan solo no hay lugar donde Dios no está, sino ahora vamos a personalizarlo un poco más, hacerlo un poco más relevante. En Isaías capítulo 40 vamos a ver que no hay amenaza o peligro que sobrepasa a Dios, porque Dios es inmenso. Isaías 40, versículos 15 al 17. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Como nada son todas las naciones delante de él. ¿Todas las naciones? Mire, si algunas 3 personas se ponen contra mí, ya es mucho. Pero ¿qué tal si un ejército, todo el ejército de una nación? No. Si todos los ejércitos de todas las naciones se oponen contra ti, no hay por qué temer, porque son como nada delante de Dios. Si imaginamos a Dios como más grande que Goliat, no, una nación entera ya es mucho para Dios. Si imaginamos a Dios como más grande que el espacio que vemos, bueno, ahí ya quizás todas las naciones no son nada, pero Dios es infinitamente inmenso. Todas las naciones, todo el peligro, toda la oposición que se podría levantar, no es nada comparado con Dios. Y al pensar en eso, yo a veces me inquieto por mis dificultades. Yo a veces me inquieto por mis problemas. ¿Para qué? Si Dios es mucho más grande que cualquier dificultad o cualquier problema. El libro que estamos leyendo, estoy leyendo por lo menos de Tozer, no traje el libro, pero los atributos de Dios. Él dijo algo que quiero leer porque me llamó mucho la atención. Dice, es muy difícil lograr que un cristiano se asuste. Y muchos de nosotros como cristianos decimos, pero si yo me he asustado. Debería ser muy difícil lograr que un cristiano se asuste. Es difícil hacerlo realmente entrar en pánico si realmente cree en Dios. Si es meramente un miembro de una iglesia, podría ponerse muy nervioso, pero si realmente cree en Dios, es muy difícil que lo haga. ¿Por qué? Porque Dios es inmenso, infinitamente inmenso. Lo leímos antes en Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte. Quizás el autor estaba diciendo, aunque enfrente el mayor peligro que yo puedo imaginar, no voy a temer, porque Él está conmigo, la omnipresencia de Dios. Él está en todo lugar, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y en Isaías capítulo 26, versículo 3, sí, Isaías 26, versículo 3, el que lo quiere encontrar, y yo voy a Filipenses 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Podemos tener paz, porque podemos confiar y depender del más grande que todos. Un niño, mi hijo mayor, no mi hija, mi hijo mayor, cada vez que vamos caminando hacia la casa, damos la vuelta ahí en la esquina y hay unos perros, y un perro sí parece feroz y ladra bien fuerte, y cada vez que vamos caminando por ahí, yo normalmente le tengo en la mano derecha, porque quiero mover mi mano izquierda para ganar mis pasos, así que le tengo en mi mano derecha, y acercándonos al perro, él suelta mi mano, corre por detrás de mí y toma mi otra mano. Y al principio yo dije, ¿qué te pasa, hijo? Pero luego me di cuenta, tiene miedo del perro.
E incluso a veces anda caminando solo y llega ahí y viene corriendo otra vez para tomar mi mano y así caminar con el perro. Le asusta el perro, pero cuando su papá le tiene por la mano, ya no le asusta tanto el perro. ¿Por qué? Porque sabe que su papá es más grande que el perro, aunque si ese perro se soltara yo me puedo asustar un poco. Cuando Dios te tiene por la mano, y voy a decir cuando Dios te tiene por la mano en vez de decir cuando tú tienes a Dios por la mano, aunque las dos cosas son relevantes. Al decir cuando Dios te tiene por la mano, es decir cuando tienes una relación con Dios, cuando Dios es tu papá, tu padre espiritual, cuando eres hijo de Dios. Y al decir cuando tú tomas a Dios por la mano, es decir que tú te has enfocado en quién es Dios. Nada debería asustarnos. Dios es más grande que tu problema. Y en Filipenses 4, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este quizás tiene más que ver con otros atributos de Dios, pero entendiendo la inmensidad de Dios, nuestras necesidades financieras no son nada para Él. Y eso lo comparto para mí porque estas últimas semanas mis finanzas han sido golpeadas una y otra vez. Lo último que sucedió esta semana, el furgón del hermano Celso quedó en pane y quizás yo soy responsable por él y quién sabe cuánto va a costar para repararlo. Yo no tengo idea y me afectó al punto de que me molestaba durante el día, hasta que pude poner mis ojos otra vez en Dios y decir, Dios es mucho más grande que este problema. Para Él no sería nada. Así de fácil y el auto se repara. Así de fácil el auto puede andar mañana si Él quisiera. No tiene que hacer nada, con su pura palabra lo soluciona. Y si no lo soluciona, es porque Dios, siendo más grande que yo, tiene otra perspectiva que yo y sabe que de alguna forma me hace bien tener que sufrir lo que tengo que sufrir al pagar lo que hay que pagar. Dios es inmenso, por lo tanto no hay amenaza o peligro que sobrepasa a Dios. Y por último, la última aplicación que quiero destacar, no hay necesidad de más que Dios, porque en Él lo tenemos todo. Y aquí la idea en Filipenses capítulo 3, versículo 8, podría trazarme a versículo 7. Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Pablo reconocía que Dios es la joya, la única joya que importa. No es decir que si abandonamos todas las cosas y vivimos en pobreza vamos a tener a Dios. No es lo que está diciendo. Sino creo que está diciendo algo parecido a lo que Jesús dijo cuando, y lo voy a citar mal, ¿qué aprovechará el hombre si ganare a todo el mundo y perdiere su alma? Si tú pudieras tener en tu posesión todas las cosas que hoy día existen en el mundo, pero no tienes a Dios, no tienes nada. Todas las cosas en el mundo comparado con Dios, las cosas no son nada. Por lo tanto, si tienes a Dios, tienes todo. Quizás mejor dicho, si Dios te tiene a ti, tienes todo. Porque nosotros somos una posesión de Dios. No es Dios que es una posesión nuestra. Algunos quizás dicen, quiero lo más grande. No hay más grande que Dios. Algunos dicen, quiero lo que sea más importante. No hay nada más importante que Dios. Algunos dicen, yo quiero lo más valioso. No hay nada más valioso que Dios. Si tengo a Dios, si tengo una relación con Dios, y si Dios me tiene a mí, entonces lo tengo todo. Terminé antes, pero yo no sé si alguien más quiere agregar algo a lo que he mencionado. Se me olvidó preparar el café, así que podemos preparar café, poner agüita, conversar entre todos. Pero ¿hay algún comentario, algo que agregar antes de terminar esta sesión? Gracias por su participación. Veo la mente. Quiero decir algo, ¿qué puedo decir? Bien. Hermano Gabriel, ¿podría cerrar por favor con un momento de oración? A ver, oramos.
Señor amado, agradecemos este tiempo que hemos tenido de escuela dominical, en el cual podemos, Señor, escuchar tu palabra, podemos participar, aclarar dudas, plantear, Señor, inquietudes. Y gracias, Señor, porque podemos disfrutar de esta bendición. Sabemos que muchos hermanos alrededor del mundo no tienen este privilegio, Padre, de poder reunirse libremente, abrir tu palabra, conversar, disfrutar de esto. Pero nosotros lo agradecemos, Señor, y pedimos por aquellos que no están presentes, que, Señor, para una próxima oportunidad tú pongas tanto el querer como el hacer. Algunos quieren y no pueden estar acá, Señor, pero confiamos en que tu voluntad es buena, Padre amado, y que tú abrirás puertas para que más sean integrados a este buen tiempo de crecimiento y de edificación. Bendícenos en el tiempo que vamos a tener ahora y luego, Señor, en el culto, y para ti, Padre, sea toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Tenemos un descanso de ¿cuánto? 20 minutos, 25, si alguien tiene que ir a hacer algo.